Buenas tardes, jóvenes. Vamos a resolver el examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la Escuela Profesional de Medicina Humana, tomado el domingo 12 de octubre. Y antes lo invito al curso virtual de Anatomía Humana, que le va a permitir consolidar los temas del curso exclusivamente de anatomía. Bien, la pregunta dice, para un adecuado intercambio gaseoso, debe cumplirse requisitos que faciliten la difusión. En relación al enunciado, determina el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Bien, vamos ahora a la parte del aparato respiratorio. Tenemos una zona de conducción que inicia en las fosas nasales y culmina a nivel de los bronquios. Y luego tenemos una zona respiratoria que inicia en los bronquios respiratorios y termina a nivel de los alvéolos. Y esas son las estructuras que usted tiene que recordar. Esto vendría a ser el famoso saco alveolar y estos vendrían a ser los alvéolos, ¿sí? Células características que debe recordar: los neumocitos tipo 1, los neumocitos tipo 2, productores de surfactante, el macrófago alveolar y los receptores J o yuxtacapilares. Bien, entendemos que el aire, por el curso de química, es una mezcla homogénea, ¿verdad? Una mezcla homogénea en donde impera en porcentaje el nitrógeno molecular. El porcentaje de oxígeno es el 21%. A eso se le conoce como FiO2, fracción inspirada de oxígeno, que va a oscilar en una presión de 156 milímetros de mercurio. El aire ingresa por la zona de conducción, llega a la zona respiratoria y ahí la presión va cambiando. Al llegar al alvéolo, la presión de oxígeno es de 100 milímetros de mercurio y la de dióxido de carbono es de 40. En el capilar pulmonar vemos que la presión del oxígeno es de 40 y la presión de CO2 es de 46. Por un intercambio de presiones en la membrana alvéolo capilar, que me lo va a determinar el neumocito tipo 1, se va a dar el intercambio de gases o hematosis pulmonar, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las características de la hematosis? Vamos a leer. Las superficies respiratorias deben permanecer húmedas para favorecer que los gases puedan disolver, ingresar y salir a través de la membrana celular. Eso sería correcto. Las superficies celulares deben ser muy delgadas para facilitar la difusión de los gases a través de ellas. Sí, la membrana alveolo-arterial tiene que ser pequeña, debido a que si es que el tamaño aumenta, la hematosis o difusión de gases se va a complicar. Eso sería correcto. Por último, la superficie de contacto con el ambiente debe ser extensa para permitir un adecuado intercambio de gases. Esto sería falso, ¿verdad? Entonces tendríamos que la alternativa sería la A de atrabiliario. La segunda pregunta nos dice: el endomicio, perimicio y epimicio, bien, acá tenemos esas estructuras, son envolturas conectivas de la fibra, fascículo y todo el paquete muscular. Bueno, en ese orden, ¿verdad? Fibra, endomicio, fascículo, perimicio y epimicio, todo el paquete muscular. Muy bien, ese sería el epimicio. En los extremos del músculo, estos tejidos se unen para originarlos en el extremo. Forman los tendones y los tendones les va a permitir la unión a los huesos, en lo que se insertan los huesos involucrados en una articulación. La clave sería aquí tendones. No podría ser menisco, porque el menisco es una estructura cartilaginosa que se encuentra generalmente en la rodilla. Tampoco los retináculos, porque los retináculos vendrían a ser estructuras fibrosas que se localizan sobre los tendones para darles un soporte. Y los ligamentos vendrían a ser las uniones entre músculos y músculos. La clave sería tendones. Siguiente pregunta: una persona con severa deficiencia de absorción de vitamina B12. Bien, hay que resaltar esto. Hay una severa deficiencia de absorción de B12, la cianocobalamina. Por ende, usted puede inferir que la persona tiene un tipo de anemia macrocítica por déficit de B12, ¿verdad? Muy bien. Es sometida a una serie de pruebas para determinar la causa. Si esta estuviera localizada en el estómago, ¿qué estaría involucrado? Bien, recuerde que el estómago tiene un epitelio característico, ¿verdad? Hay una transición del epitelio del esófago al estómago, que vendría a ser un epitelio cilíndrico simple. Y este cambio o transición epitelial de un epitelio plano no queratinizado se conoce como la línea Z. Aquí estaría. El estómago tiene partes: un cardias, un fondo, un cuerpo, un antro, un píloro, y se continúa con las 4 porciones del duodeno. Tenemos una curvatura menor y una curvatura mayor. Vamos a la parte del fondo gástrico. Aquí tenemos dos tipos de células.
En la glándula gástrica encontramos a las células parietales u oxínticas y a las células principales o zimógenas. Me están preguntando por las células parietales u oxínticas, debido a que estas producen ácido clorhídrico y factor intrínseco de Castle. ¿Para qué? El factor intrínseco de Castle me permite la absorción de la vitamina B12 en el ilion terminal. Como hay un déficit de vitamina B12, la clave tiene que ser déficit de factor intrínseco de Castle. Por ende, la célula que está afectada es la célula parietal u oxíntica de la glándula gástrica del fondo o fundus gástrico. La clave sería entonces células oxínticas. Y recuerde que la secreción del ácido clorhídrico lo va a determinar a nivel parasimpático la secreción de acetilcolina, a nivel del antro gástrico las famosas células G productoras de gastrina, y a nivel de las células enterocromafines del píloro la secreción de histamina. ¿Sí? 3 sustancias que regulan la secreción de ácido clorhídrico. La siguiente pregunta, 96. Los linfocitos T son los encargados de la inmunidad. Dentro de estos tenemos a los linfocitos TCD8. Y en la pregunta estriba en función a los linfocitos TCD8, los cuales cumplen varias funciones. Por ejemplo, facilitar la acción de los fagocitos, aunque también pueden el sistema inmune, evitando una respuesta exagerada. Ya. Usted tiene que conocer que tenemos una respuesta innata y una respuesta adaptativa. Y esta adaptativa se divide en inmunidad celular e inmunidad humoral. Veamos cómo inicia todo. Tenemos entonces una bacteria, una noxa. Penetra la barrera de protección e ingresa. Mira, tenemos aquí una bacteria. Lo que va a generar esta bacteria es una liberación de citoquinas proinflamatorias. Interleucina 1, interleucina 6 y factor de necrosis tumoral alfa. Estas citoquinas proinflamatorias van a estimular la vasodilatación y aumento de permeabilidad de los vasos sanguíneos. Miren, este es un vaso sanguíneo. Aquí tenemos el endotelio vascular y por aquí tenemos a los polimorfonucleares, que vendrían a ser neutrófilos, basófilos y eosinófilos. Están rodando por el torrente sanguíneo. Se expresan un grupo de proteínas, las famosas selectinas e integrinas, y luego van a migrar del vaso sanguíneo hacia el lugar en donde se encuentra el proceso inflamatorio. A eso se le llama diapedesis o transmigración y lo va a dar las PECAM. Vamos a colocar aquí las PECAM. Se da la diapedesis o transmigración y los polimorfonucleares llegan. Ahora, ¿qué pasa con esta bacteria? Esta bacteria es fagocitada. ¿Cómo? Por una célula presentadora de antígeno. Las células presentadoras de antígeno por excelencia son los macrófagos y las células dendríticas. ¿Para qué se fagocita a la bacteria? Porque un fragmento de la bacteria, un pequeño fragmento, se va a expresar a través de proteínas. Las proteínas se llaman complejos mayores de histocompatibilidad. Tenemos el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 y el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Y aquí hacemos una transición a la inmunidad celular. Si es que una vez dada la fagocitosis por el macrófago, se utiliza el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 para presentarle un pequeño fragmento de la bacteria, el tipo 1 trabaja con el linfocito TCD8 citotóxico. Pero si por lo contrario utilizaba el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, trabajamos con los linfocitos TCD4 o helper o colaboradores. ¿Sí? ¿Qué hacen los linfocitos TCD4 o helper? También llamados linfocitos TH0. Se van a diferenciar. Tenemos el TH1, el TH2 y el TH17. Los TH1 y los TH2 son los que van a estimular a los linfocitos B. Y aquí pasamos a la inmunidad humoral. Es este linfocito B que va a transformarse en células plasmáticas y van a producir las famosas inmunoglobulinas, gamma globulinas o los anticuerpos. ¿Cuáles son? La inmunoglobulina G, que clásico es la que atraviesa la placenta, la única que atraviesa la placenta. La inmunoglobulina M, que es un pentámero. La inmunoglobulina A, que es un dímero y se encuentra en las secreciones. La inmunoglobulina E, que está relacionada con parásitos. Y la inmunoglobulina D, que se relaciona con la tolerancia. Ahora, la pregunta estriba en el linfocito TCD8 citotóxico. Esta, a diferencia de los CD4, no llama a nadie, no avisa a nadie. Esta simplemente libera enzimas proteolíticas, como las perforinas y las grancinas y el famoso interferón gamma. ¿Sí? Entonces, cuando me hablan de los linfocitos son encargados de la inmunidad, sería la inmunidad celular, ¿verdad? Muy bien, este sería inmunidad celular, porque me hablan de los linfocitos T.
No me especifica si es TCD4 o CD8. Luego me hablan de los linfocitos T CD8. Entonces nuestra alternativa sería la alternativa B. B de bélicos. ¿Sí? B de bélicos. Muy bien. Siguiente pregunta. Renato consumía grasas todos los días. Fumaba 5 cigarrillos al día y salía a brindar con sus amigos todos los fines de semana y no hacía deporte. Hay muchos factores de riesgo para el desarrollo de múltiples enfermedades. En este caso la pregunta se centra por este dato y la hipertensión arterial. Actualmente presenta dolor de cabeza y sudoración excesiva. Tiene una presión de 170-110. Recuerda que esta es la presión sistólica y esta es la presión diastólica. Más de 130, una persona joven, infiero que es una persona joven, ya es un diagnóstico de hipertensión arterial, ¿no? Lo que motiva a consumir maracuyá y maíz debido a sus propiedades. Bueno, usted tiene que recordar que la presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular sistémica. El gasto cardíaco es igual al volumen sistólico multiplicado por la frecuencia cardíaca. Recuerde que el volumen sistólico es la cantidad de sangre que sale del ventrículo en una contracción, en una sístole, y la frecuencia cardíaca es la cantidad de contracciones en un lapso de tiempo, que es 1 minuto. La resistencia vascular periférica está determinada por la tonicidad de los vasos y esto lo controla el sistema adrenérgico. ¿Cómo regulamos la presión arterial? Recuerde, a corto plazo por los vasoreceptores a través del seno aórtico y el seno carotidio que van a trabajar con el bulbo raquídeo. Aquí se va a regular la presión arterial. ¿Y cómo se comunican? El seno aórtico a través del nervio vago, o también llamado nervio cardio-neumogastroentérico, y el seno carotidio a través del nervio glosofaringio. Y a largo plazo utilizamos otro sistema, que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Bien, entonces consumimos estas sustancias por sus propiedades hipotensoras, ¿verdad? Clave la E. Raúl fue al jardín de niños a recoger a su sobrino. Al mediodía, como su sobrino no quería caminar, él decide cargarlo para llevarlo rápido a casa. Mientras regresaban, el pequeño estornudó en el rostro de su tío. A las 8 de la noche, Raúl presentó dolor de garganta con un cuadro febril. A ver, vamos a resaltar unas partes aquí. Dice, el niño estornudó en el rostro de su tío. ¿Sí? Esto sucedió al mediodía. A las 8 de la noche, o sea, en el mismo día, horas después, Raúl presenta pues toda la clínica, ¿no? Un dolor de garganta, un cuadro febril. Es una enfermedad de tipo, recuerden, mira, yo tengo una bacteria. La capacidad de que esta se transmita se llama transmisibilidad. La capacidad de que esta bacteria llegue e infecte a una persona se llama infectividad. La capacidad que llegue esta bacteria y produzca la enfermedad se llama patogenicidad. Y la capacidad de la bacteria para producir una enfermedad grave se llama virulencia. ¿Sí? Ahora, la persona tiene que defenderse, sí, a través de la producción de distintas sustancias, anticuerpos, estimulación de los polimorfonucleares, etcétera, como le hemos mencionado en los distintos tipos de inmunidad. A eso se le llama inmunogenicidad, la capacidad de responder frente a esta noxa, en este caso una bacteria, ¿no? Ahora, este tipo de enfermedades se dividen en cuadros agudos y cuadros crónicos. Un cuadro agudo es de inicio rápido, menor a 3 meses, y un cuadro crónico ya es más prolongado. En este caso, como el problema sucede al mediodía, el contagio, al parecer por el estornudo de las gotículas, y pues a las 8 de la noche el paciente ya presentaba toda la clínica, infiero que es pues un cuadro de tipo agudo. La clave sería la E de embeleco. Bien, 93. Esta pregunta es interesante porque nos permite hacer un repaso de todo lo que vendría a ser microbiología. Dice, en un centro de salud se inicia una campaña de sensibilización para prevenir enfermedades como la verruga peruana y la tos compulsiva. Bien, vamos a subrayar esta parte, verruga peruana y tos compulsiva. Para determinar las medidas de prevención, el responsable del establecimiento debe informar de los ciclos biológicos de los patógenos. Bien, cuando nosotros hablamos de bacterias, hablamos de células procariotas. Y las bacterias para su estudio, para un mejor estudio, se dividen en bacterias de pared rígida, de pared flexible y las que no tienen pared celular. Cuando no tienen pared celular, pensamos en micoplasma y ureoplasma. Cuando hablamos de pared flexible, hablamos de las famosas espiroquetas. ¿Cuáles son las espiroquetas? Treponema pallidum, causante de la sífilis. La borrelia, que puede ser Borrelia recurrentis, Borrelia burgdorferi o Borrelia vincenti. La más común, la Borrelia burgdorferi, causante de la enfermedad de Lyme.
o la leptospira interroga, causante de la leptospirosis, y tiene una forma anictérica conocida como la enfermedad de Weil. Luego, lo que solemos estudiar, al menos en este punto preuniversitario, son las bacterias de pared rígida, y estas se van a clasificar por la famosa tinción Gram. Veamos, mira, las bacterias Gram positivas se van a teñir de morado y tienen una característica en su pared. Tenemos aquí la membrana y tenemos aquí una gruesa pared de peptidoglicano o mureína. Y el peptidoglicano o mureína se da por la unión de N-acetilmurámico y N-acetilmureína por enlaces beta-1,4. La característica es que en este peptidoglicano mureína encontramos al ácido teicoico y al ácido lipoteicoico, característico de los Gram positivos. A diferencia de los Gram negativos, tienen doble membrana, una membrana externa y una membrana interna, y tienen una capa delgada de peptidoglicano mureína. Miren la diferencia. Estas se tiñen de color rojo. Otra característica es que en la membrana externa vamos a encontrar los lipopolisacáridos, ¿verdad? Que van a tener tres partes: el antígeno O, el antígeno core y el lípido A, con este canal conocido como la unión de Bayer, por ejemplo. Ahora tenemos entonces una membrana externa, una membrana interna y en el medio el peptidoglicano mureína. Este espacio es conocido como espacio periplasmático, en donde se encuentran las famosas beta-lactamasas, que vendrían a ser enzimas que le permiten la resistencia a un gran grupo de bacterias. Muy bien, entonces cuando tenemos bacterias Gram positivas las dividimos en cocos y bacilos. Los cocos se van a dividir en función a una prueba, que es la prueba de la catalasa. Si son catalasa positivos se llaman estafilococos, que puede ser aureus, saprofíticos, epidermidis. Si son catalasa negativos son del grupo estreptococo. Ahora, el estreptococo se va a clasificar por la hemólisis. Puede ser alfa hemolítico si la hemólisis es parcial, puede ser beta hemolítico si la hemólisis es total, o gamma si es que no hay hemólisis. Por ejemplo, clásico estreptococo alfa hemolítico, el estreptococo pneumoniae. Beta hemolítico, tenemos aquí la clasificación de Rebecca Lansfield. Tenemos los estreptococos del grupo A, como el Streptococcus pyogenes, y los del grupo B, como los del Streptococcus agalactiae. Luego tenemos los bacilos. En los bacilos, en Gram positivos de tipo bacilo, tenemos al Bacillus anthracis, causante del carbunco cutáneo, la Listeria monocytogenes, que causa pues meningitis en edades extremas, en la Senectux sobre todo, el Clostridium, que es bien preguntado, ¿verdad? El Clostridium, que puede ser Perfringens, Difficili, Tetanin, Botulinum, el Corynebacterium diphtheriae, causante de la difteria. Ahora vamos a los Gram negativos. Seguimos con la misma clasificación: cocos y bacilos. Cocos, Neisseria. Coco, Moraxella. Otro coco, Acetinobacter. ¿Sí? Eso no lo puedes olvidar. Recuerda que la Neisseria es la causante de las famosas meningitis, la Neisseria meningitis, o la Neisseria gonorrhoeae, causante de la gonorrea, por ejemplo. Muy bien. Ahora, en bacilos los clasificamos en dos: bacilos entéricos y bacilos no entéricos. Entéricos, E. coli, que es el comensal más frecuente, la Klebsiella pneumoniae, la salmonela, causante de la salmonelosis, de la fiebre tifoidea. Y los no entéricos, tenemos aquí justo lo que nos están preguntando: verruga peruana y tos convulsiva. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la Bartonella y de la Bordetella pertussis. ¿Qué tienes que saber de ambas bacterias? La Bartonella puede ser Bartonella henselae, Bartonella quintana y Bartonella bacilliformes. ¿Qué es importante en esta parte? Vamos a escribirlo. La Bartonella bacilliformes es la famosa enfermedad de Carrión. Enfermedad de Carrión. Ahora, esta se puede presentar de forma aguda o se puede presentar de forma crónica. Si se presenta de forma aguda, se llama fiebre de la orolla. Y si se presenta de forma crónica, se llama verruga peruana. A mí me están hablando de la verruga peruana. Entonces sería Bordetella bacilliformes en su expresión crónica. Y luego me hablan de la tos convulsiva, la famosa Bordetella pertussis. Bien, esta pregunta nos ha permitido revisar todo el capítulo de microbiología a nivel de las bacterias. La clave sería la D de draconiano. Siguiente pregunta, 98.
Me preguntan sobre los distintos tipos de inmunidad. Bien, sabemos que la inmunidad puede ser activa o pasiva. Activa natural, en caso de que haya una infección, y artificial por una vacunación. La pasiva puede ser natural o artificial. En la pasiva recuerde que a usted le van a inocular los anticuerpos. Ahora, natural si los anticuerpos se transmiten de madre a hijo, a través de la lactancia materna, por ejemplo, y artificial cuando a usted le van a inocular los anticuerpos. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a ver, me dice, una persona adquiere la bacteria del tétanos y luego le inoculan anticuerpos. Mira, aquí está la clave. Si le inoculan anticuerpos, ya lo hemos dicho, ¿qué sería? Sería una activa artificial, ¿verdad? Una vacunación. Excelente. Perdón, sería una pasiva porque dice que le inoculan anticuerpos. Ya. Un niño desarrolla un cuadro severo de rubiola. Mira, tiene la enfermedad, se recupera y nunca más la sufre. Nunca más la sufre. Eso sería un cuadro activo. Estuvo en respuesta de la enfermedad, activo natural. Por último, dice, una mujer es inoculada con un virus del papiloma humano, ya, que la protege contra la enfermedad. Ah, mira, es inoculada con el virus. Y este virus, una vez que es inoculada, la protege con la enfermedad. Sería activa artificial, ¿verdad? Porque entra en contacto con el virus atenuado y genera una respuesta, ¿verdad? Entonces sería 3C. La clave sería 1B, 2A y 3C. La clave sería la C de campechano. Bien, jóvenes, muchas gracias. Si quieren aprender un poco más del curso de anatomía, los espero en el curso virtual. Hemos resuelto las preguntas solo del curso de anatomía que vienen en el segmento de biología de los 2 tipos de exámenes tomados el domingo 12 de septiembre de la Escuela Profesional de Medicina Humana. Muchas gracias.